Hola estimados amigos, bienvenidos a este nuevo video. En el día de hoy tenemos un televisor marca Challenger modelo LD32 L31 HD. Es un televisor que se le cambió la iluminación, se le cambiaron los LEDs, pero los LEDs están recibiendo mucho voltaje, están recibiendo mucha corriente. Entonces vamos a mirar la forma de disminuir el voltaje en los LEDs y por consiguiente pues de disminuir la corriente para que no se nos vaya a volver a quemar fácilmente. Aquí ya tenemos el televisor destapado. Como podemos ver, tiene tres tarjetas. Esta tarjeta es la tarjeta de la main, la que hace las funciones principales en todo el televisor. Tenemos esta tarjeta inversora, es la tarjeta que se encarga de alimentar la iluminación o los LEDs por este conector, y tenemos la tarjeta de la fuente, la que suministra de voltaje a toda nuestra máquina. Hoy nos vamos a concentrar en esta tarjeta, que es la que nos presenta el problema de mandarle mucho voltaje o mucha corriente a los LEDs. Este televisor tiene tres tiras, de LEDs, cada una de 10 unidades, o sea en total maneja 30 LEDs y vienen 15 LEDs en serie y otros 15 LEDs en serie, entonces tiene dos series de 15. Aquí tenemos ya la parte de los LEDs destapado. Este televisor trabaja con dos series. Una serie son estos 5 LEDs con estos 10 de acá, serían 15. Esta es una serie, y la otra serie son estos 5 con estos 10 de acá abajo. Esta es la segunda serie. Cuando medimos los voltajes, cada serie en el momento tiene aproximadamente 54 voltios. Entonces vamos a hacer la división. Entonces tenemos 54 voltios, que es el voltaje que le está llegando a una de las series, dividido entre los 15 LEDs. El 15 en el 54 caben 3 veces, 3 por 15, 45, a 54, 9. El 15 en el 9 no cabe, bajamos un 0. Y el 15 en el 90 caben 6 veces, 6 por 15, 90, 90, 0. Entonces este es el voltaje que le está llegando aproximadamente a cada LED. Si los LEDs son de 3 voltios, pues tenemos un voltaje bastante excesivo, entonces por esa razón los LEDs se calientan demasiado y se queman muy rápido. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a modificar el valor de estas 4 resistencias. Estas 4 resistencias son de 0.1 ohmios y están en paralelo. Las 4 en paralelo nos dan un total de 0.025 ohmios, que prácticamente son como un puente. Estas resistencias son las encargadas de limitar la corriente que maneja este MOSFET, que a su vez pues maneja el voltaje negativo que va hacia la iluminación, hacia los LEDs. Entonces vamos a sacar estas resistencias y vamos a reemplazarla por una resistencia de un valor más alto. Vamos a calentarla en los dos lados y así de esta manera pues sacamos cada una. Como podemos ver, ya hemos quitado las resistencias y vamos a poner esta resistencia de aquí. Esta es una resistencia de 0.75 ohmios, es mucho más alta que la que tenía o que las que tenía puestas. Las 4 daban 0.025, esta resistencia es de 0.75, entonces vamos a montarla y luego de esto comprobaremos el voltaje. Bueno, ahí ya hemos cambiado nuestra resistencia. Vamos a medir con el multímetro. Ahí ya prendimos el televisor y vamos a ver qué voltaje le está llegando a nuestros LEDs. Tomamos el positivo,
y por esta parte tenemos la primera serie, 41.6 voltios. La segunda serie es este pin de aquí, 41.6 voltios también. De esta manera bajamos el voltaje de 54 a 41.6 voltios. Entonces tenemos que el voltaje nos bajó a 41 voltios y lo vamos a dividir entre los 15 LEDs. El 15 en el 41 caen dos veces, 2 por 15, 30, sobran 11. Ponemos una coma, el 15 en el 11 no cabe. El 15 en 110 cabe 6, 7 veces. 7 por 15, 105 a 110, 5. Entonces decimos que ahora a nuestros LEDs le están llegando aproximadamente 2.7 voltios a cada uno. Aunque bajamos considerablemente el voltaje, aún así iluminan perfectamente. Para evitar esto, podemos cambiar nuevamente el valor de la resistencia, ¿no? Si nos queda muy bajito, podemos cambiar su valor. Recordemos que tenía una resistencia de 0.025 ohmios y la bajamos a 0.75 ohmios. Entonces los bajamos de 3.5 voltios a 2.7 voltios. Si queremos que no baje tanto, pues sencillamente modificamos este valor. Lo podríamos ensayar con una resistencia de 0.33 ohmios, de 0.47 ohmios, que son las más cercanas a este valor, y posiblemente pues vamos a tener 3 o 3.1 voltios aproximadamente. Entonces esta es la manera como podemos bajarle el voltaje a los LEDs de este televisor. Bueno, los espero, estimados amigos, en un próximo video.